Saludos cordiales a todos los que una vez más os unís a nosotros en esta cita de audio que realizamos en el FacMac Chat. Estamos como siempre aquí los tres caballeros, Juan Agrelo, Dani de Blas y Alf, que soy el responsable de FacMac, dispuestos a hablar sobre temas de tecnología. Hoy estamos especialmente contentos porque nos vamos a ocupar de un correo que nos ha remitido un lector de FacMac, y eso siempre nos hace mucha ilusión porque quiere decir que no sé por qué extraña razón nos consideran gente que le puede dar solución a sus problemas, ¿no? Nos dice Enrique Fernández: hola, tengo un ordenador Mac de sobremesa de estos de 24 pulgadas, el grande, especialmente para imagen y fotografía, adquirido en el 2009. Ya es antiguo. Me suele salir la correspondiente ventana de que ya está obsoleto, pero no tengo mucha idea de idiomas informáticos, pero he ido aprendiendo, probando y probando. Actualmente se encuentra muy lento. Hay programas que ni arrancan, existen fallos que tengo que solucionar y reiniciando, pero hay mucha fotografía en su interior. La versión 10.6.8 actualmente me es imposible adquirir un ordenador nuevo, por lo que necesariamente tengo que trabajar con este. Quiero consultaros de qué forma fácil se puede arreglar esto para mejorar la rapidez y qué tipo de disco duro de al menos 2 terabytes existe para esta versión de iMac. Lo pueda incorporar y pueda trabajar con él una vez que ya se haya descargado una buena parte de la información gráfica y foto almacenada. Si lo hay, de indicarme la forma de incorporarlo lo más fácilmente posible o cualquier otra solución. En espera de sus notas, saludos cordiales, Enrique Fernández. Lo primero, Enrique, muchas gracias por escribirnos. Y aquí estamos, abrimos el consultorio de Línea Mac, de solución de problemas de hardware y software, con nuestros dos expertos. Y bueno, les doy por saludados y a ver, Juan, ¿qué nos cuentas? Bueno, lo primero es increíble. Quien diga luego que un Mac tiene algo que ver con obsolescencia programada. Estamos hablando de un equipo de 2009, o sea, Sí. 12 años, 11, 12 años. Pues que en 2009 funcionando. eran mucho más actualizables que ahora, ¿eh? Eso también hay que decir. Pero estamos hablando de un equipo de 2009 que está usando a día de hoy, que tiene el sistema operativo original, el 10.6.8, Snow Leopard. O sea, no nos lo ha dicho en el correo, pero yo entiendo que el usuario no ha actualizado nunca el sistema operativo. Digamos, bueno, las actualizaciones típicas del propio sistema, pero que no ha ido actualizando y no habrá ido reinstalando. O sea que me imagino que está como el día que lo abrió de la caja. Bueno, por fuera sí, pero Eso, por dentro, en después de 12 uso, años, es una barbaridad. ese disco duro... Y posiblemente con disco mecánico a punto Hombre. de dar un fallo y morir. Claro. Con Exacto. todo el contenido dentro, sí, Claro, seguramente. claro. O sea, es una maravilla que esté funcionando y trabajando con él, y además para fotografía. O sea, que es una tarea que requiere recursos, que requiere una máquina un poquito potente. Entonces, yo creo que lo primero que coincidiremos todos, antes de que se ponga a tocar nada de nada, es que debería hacer una copia de seguridad. No sabemos si la tiene hecha o no. Sí, si no la tiene, debería ser lo primero que debería hacer. Dice que necesita 2 terabytes, lo cual quiere decir que se tiene que ir a comprar un disco de 2 terabytes. Tiene la inmensa suerte de que en estos tiempos que corren, los discos duros, desde luego los mecánicos, pero los SSDs de verdad. Están relativamente asequibles. ¿Tú no crees que debería hacer una copia de seguridad? No, yo no creo que... A ver, es que no... Vamos a quemarle la hoguera, que sea tan categórico a veces. Es que no me creo que tenga 2 terabytes de fotos importantes. Es que no las tiene nadie. ¿Qué pues no lo sabemos. En 12 años, años se acumula mucha cosa, ¿eh? Nadie tiene 2 terabytes de fotos de valor. Entonces, yo lo primero que diría es, ten un Google Fotos. Oye, pero que Google Fotos ahora cobra. Bueno, pero seguramente va a tener casi todo ya en Google Fotos. Eso ya para tener tranquilidad de espíritu. Antes de actualizar nada yo no le recomendaría Google Fotos por un motivo. Bueno, a ver, hay una versión de pago. Hay una versión de pago que le va a respetar las fotos, pero si se dedica a un tema un poquito profesional, la versión gratuita de Google Fotos te recomprimía las fotos y te hacía perder calidad. Entonces es preferible que se compre un disco. Es verdad, si eres fotógrafo, entonces yo sí que diría, ten un disco externo de 2 terabytes, que como dice Alf, son baratos, pero yo
para actualizar el ordenador es que creo que es imprescindible meterle un SSD. Sí. Bueno, espera, que corres mucho. Eso Sí, está previsto. vayamos por partes. Pero va muy rápido. Vamos pasito a O pasito. sea, lo primero, la Porque copia de queremos seguridad, porque que haga copia, está en peligro de muerte ese disco duro después de 12 años. Sí, las fotos. No. Las fotos, las suyas personales. Las otras que haya ido guardando porque le gustan, pero que no son suyas, esas no son tan importantes, porque esas siempre están en algún sitio. Y ya no por el peligro de que el disco se estropee porque es viejo, sino porque vamos a darle unos consejos que tocan cosas, y entonces al tocar esas cosas, lo mejor es que tenga copia siempre para lo que pueda pasar. Claro. Pero eso es un consejo para todo el mundo. Todo el mundo debe tener su información en al menos 2 o 3 sitios. Y más si te vas a poner a tocar para intentar arreglar cosas. Siempre copia de las fotos, de la agenda, de los favoritos, o sea, de las cosas, de la música, si es que tiene. Lo que sea tuyo, tienes que tener. Sí, lo que es personal sobre todo, pero yo creo que es eso, fotos, contactos y el email, pero como casi todas esas cosas, pues ya las tiene uno en la nube, porque si no tienes iCloud, pues pero de todas formas, tienes Gmail, quiere decir que todo eso está en la nube. Para aquellos usuarios inadvertidos que nos estén escuchando, es importante decir que si el disco duro está mal, es decir, tiene ya algunos sectores dañados, cada vez que arranque el ordenador y vuelva a leer esos sectores, ese daño se va a ir extendiendo. Por eso, cada día que pase utilizando el ordenador, corre más riesgo de que tenga un fallo del cual no se pueda recuperar. Entonces, lo primero que hacer es, en cuanto nos oiga, dejar de escuchar, salir corriendo a la tienda, comprar un disco duro y conectarlo y empezar. Yo recomendaría, mi recomendación por mi propia experiencia es, en vez de coger todo lo que tiene en el disco duro y soltarlo dentro de un nuevo disco duro, yo le diría que fuera copiando por partes, que coja lo más importante lo primero, porque eso es lo más urgente. Y una vez que tenga a salvo lo más importante, puede empezar a copiar cosas menos importantes. Pero si se pone a copiar 2 terabytes de datos o 1 terabyte, lo que tenga, etcétera, todo de golpe, y de repente le da un error y el error ya es definitivo y tal, pues se puede encontrar con que a lo mejor ha empezado a copiar cosas que no necesita y se ha quedado sin copiar cosas que sí necesita. Entonces tiene que pensar. Y no copiar el disco duro entero, sino simplemente los datos primero. O sea, los datos, fotos, la carpeta de documentos. Las aplicaciones no hace falta. La carpeta de y sobre fotos todo, o lo que sea. Si el disco petardea, o sea, si se oye el ruido del cabezal que pasa muchas veces, pasaba mucho en los Mac antiguos, porque eso es que la cabeza está, lo que dices tú, está saltando sectores, porque los tiene inhabilitados, porque cuando el disco duro encuentra un sitio en el que ya no puede escribir porque está dañado, pues es inteligente y se salta ese trozo. Pues cuando el cabezal se está moviendo mucho, mala cosa, porque puede empezar a tener un problema mecánico y eso ya sí que es señal de que el disco puede fallecer en cualquier momento. Yo en FacMac he escrito bastante. Perdona, que siga. Lo decía porque meter un disco interno de 2 terabytes SSD es muy caro todavía. Sí, y bueno, un ordenador con un disco interno con un SSD de 500 gigas va fenomenal. O sea, y yo le diría, todos los datos, pues al externo. Yo le diría que, o sea, lo primero es hacer la copia y ahora vamos a empezar a toquetear. Pero si algo sale mal, tiene una copia, que eso es lo importante. Y eso todo el mundo lo tendría que tener. Sí. Ahora nos vamos a soluciones gratis. Vamos a empezar por soluciones gratis y luego soluciones de pago. Yo la primera recomendación que le haría es que reparase el disco duro. Reparar el disco duro es abrir una aplicación que llevan los Macs que se llama Utilidad de discos. Dentro del menú de aplicaciones hay una de utilidades y dentro de utilidades está utilidad de discos. Utilidad de discos, claro, yo no tengo una versión tan vieja ahora del sistema para poder recordar, pero creo que había un botón que ponía primera ayuda y entonces tienes que elegir el disco de la izquierda que quieras reparar, que será uno solo tendrá un disco, y le tienes que dar a reparar y corregir. Y esto puede ser lento, y más si lleva muchos años en corregirse. O sea, a lo mejor. Y mientras eso está haciéndose, normalmente el ordenador va a dejar de funcionar, va a dejar de responder. Entonces, si necesitas usar el ordenador para algo, no hagas eso en este momento. Espérate a que sea por la noche, comida, o en algún momento que no lo necesitas. Yo creo que es muy optimista. Sí, con un disco mecánico, la verdad es que es triste usar un ordenador a día de hoy. Porque cualquier ordenador incluso uno de hace 10 años, porque yo estoy usando como ordenador de trabajo un iMac también que es de
2011 o de 2010. Y cuando le ha cambiado el SSD y le ha ampliado la memoria, pues es que se ha vuelto, o sea, es que ha cambiado Eso, por evidentemente, completo. El ordenador es súper rápido, ¿sabes? Y evidentemente un vamos a ordenador, recomendar el cambio al SSD. sí, Pero hay sin duda. varios problemas con ese punto que, digo, antes de llegar a ese momento, es bueno que repare el disco duro. Simplemente, reparar el disco duro no lo arregla físicamente. Reparar el disco duro arregla la lógica, la información. Claro, Entonces, exacto. si tiene ahora mismo errores porque hay ficheros corruptos o algo así, pues esto, utilidad de discos, lo arregla y puede que muchos fallos que tenga desaparezcan. Oye, Entonces, no está Sí, de sí, más sí, o la hacer una tabla de reparación del disco. particiones, perdonar ese que, tipo que de haga cosas, otra ¿no? consideración. Estamos dando por hecho que de los 2 terabytes no tiene ocupados 1,97. O Ah, sea, bueno, a ver claro. si va a resultar que tiene los 2 terabytes llenos, porque ha ido copiando ahí toda su vida, los 12 años de su vida, todas las películas, todas las fotos, todo no sé qué, y resulta que es que el ordenador se queda sin espacio en disco para guardar cosas Sí, de la memoria. eso es un punto Eso es que una tienes de las razón. principales causas de ralentización de la operación del MacOS, y en general de todos los, es que no tenga espacio en el disco duro para poder Claro. hacer las Y, operaciones. ese- y, es, y se daña el disco además cuando están muy llenos, claro. Entonces, Sí, sí. haz un poquito de espacio. Deja una parte importante. Estamos refiriéndonos a. Estoy hablando con Enrique. Deja una parte un poquito del disco duro vacía. 200, 300 megas. No sé cuánto es el disco, claro. Hay 200 gigas. No sé cuánto es el disco. Si es de 2 teras, pues 200, 300 gigas. Si es de 512 gigas, pues no vas Sí, pero a eso yo no dejar sé por qué tanto. los ordenadores no lo avisan más. Es decir, porque cuando es tan importante tener bastante espacio en disco, porque el sistema operativo, las aplicaciones están todo el rato haciendo escrituras y lecturas del disco en cachés que van guardando ahí. Y si no le dejas espacio, pues lo tienes mucho más fragmentado y esas lecturas y escrituras son mucho más lentas, ¿eh? Y encima van dañando el disco porque hacen que el cabezal se mueva mucho más. Entonces yo no sé por qué el ordenador te avisa cuando ya lo tienes petado. Sí, bueno, ahora en Cuando ya las estás a versiones punto de, en modernas plan, sí te sale ya un no puedes aviso de guardar. el disco duro está casi lleno, ¿no? Sí. Claro, Cuando te sale eso, uff, mala cosa. Sí, o sea, no sabemos si es un tiene un momento de problema de pánico, disco desde lleno. luego. O sea, no sabemos si tiene problema de disco lleno, pero siempre será bueno que lo controle, que vigile que haya espacio y que una parte, yo que sé, un 20% del disco esté vacío. No, Sí, pero, un 20 o un y- 30% o deberías sea, tenerlo si es una vacío. persona que se dedica a la fotografía, a tratar fotografías y hacer montajes de fotografía, por ejemplo, que utilice Photoshop y está abriendo imágenes donde tiene muchas capas, Photoshop es un auténtico devorador de disco duro con los discos duros Claro. virtuales. Entonces, tiene que tener en cuenta que si está abriendo una imagen que ocupa, no sé, puede acabar ocupando 2 gigas porque es gigantesca, está haciendo una valla publicitaria y tiene miles de o tiene decenas de capas, etcétera. Tiene que tener en cuenta que eso va a ir ocupando los discos y llega un momento en que el disco duro se satura y ya no puede escribir más. Y de hecho te da error, no te deja guardar la imagen. Bueno, uno entra en una serie de problemas añadidos muy desagradables con Photoshop. Claro, es que la Entonces, gente muchas veces no lo piensa, pero tú cuando vas a Photoshop y copias una capa, cuando das comando C, aunque tú no lo veas el archivo, es que si tú estás copiando una capa de 30 megas, hay 30 megas que se van al portapapeles y ese portapapeles sí. está en el disco. Aunque a ti te parezca que está en el limbo del ordenador, todas esas cosas se están Bueno, escribiendo en el y disco. ahora es mucho más porque ya Photoshop desde hace muchas versiones, pero bueno, puede haber gente que no lo sepa, pero tiene El la historial. historia, claro, que puedes ir Claro. deshaciendo sucesivamente. Eso quiere decir que todo eso está en la memoria. Por eso llega un momento en que los discos de memoria en Photoshop se te pueden quedar llenos si tienes poco espacio en el disco, ¿no? Entonces, yo quiero decirle que lo primero que tiene que hacer es revisar el espacio que tiene libre en el disco duro, porque puede ocurrir que al abrir las aplicaciones, cuando lo ve todo cerrado, recién reiniciado el ordenador, ve que tiene espacio, Aperture o Lightroom, Photoshop, Premiere, lo que esté utilizando, y resulta que eso empieza a ocupar espacio en la memoria y lógicamente se le ralentiza todo porque el ordenador se ha quedado sin espacio, ¿no? Venga, seguimos. Voy ¿Qué a más hacer cosas le hacemos? Voy a hacer un momento un pequeño paréntesis y voy a contar un chascarrillo. Cuando has dicho de lo de reiniciar. Sería bueno que reiniciaras el ordenador alguna vez. Conozco una persona que se compró un MacBook Air
y que al año o año y pico descubrió que el ordenador se podía apagar. No sabía que se podía Lo apagar. dejaba en reposo Dejaba de siempre. usarlo, cerraba la tapa, no necesitaba usar, abría la tapa y entonces le reinícialo. ¿Y eso cómo se hace? Nunca Ya. jamás había apagado su Mac. Pues eso quiere decir que nunca había actualizado bueno. tampoco el Mac. Porque es verdad que ahora mismo la principal ruptura del flujo de trabajo que tiene Macintosh, el MacOS, es cuando llega la actualización del sistema operativo que dice el Mac se reiniciará dentro de un minuto para instalar las actualizaciones. Hombre, no, pero ese kit nunca te obliga a eso. Perdona, ahora ya Te pide permiso. Claro. te avisa que se va a reiniciar, tú puedes cancelar y decirle, no, hazlo dentro de Claro. una hora, hazlo esta noche y tal. Pero si te Sí, pilla, sí. Sí. si A tienes mí me viene activadas saliendo las también actualizaciones lo de las automáticas, actualizaciones disponibles, desea reiniciar para instalarlas ahora o esta noche. Yo creo que esto lo llevo viendo una semana o 2. Y yo apago el ordenador, pero es que nunca me acuerdo de este reinicio. Pues el caso es que yo creo que ahora, una vez hemos hecho una copia de seguridad, hemos reparado el disco duro, yo creo que deberíamos ir a una solución que después de 12 años es una recomendación mía, no sé qué pensáis vosotros, reinstalar el disco duro desde cero. O sea, el sistema Sí, o sea, borrar totalmente el disco duro. Una vez que ha hecho desde copia de cero. seguridad, lo que debe hacer es formatear, porque después de 11 o 12 años, ese disco duro tiene que tener los Tienes que hablar más archivos fuerte, Alf, repartidos no sé todo a lo qué largo te has y hecho ahora ancho. con el micro. Alf está hablando en modo confidencial, como estos programas radiofónicos es que de la ¿nos noche. estabas contando un secreto o algo? Porque no te ¿Por hemos qué? oído. ¿No se oía? No, porque No sé, has debido de tapar el micro o algo de eso. estabas muy en modo programa este de la noche, de confesiones otra vez. nocturnas. Otra vez se me ha adelantado el reloj. Bueno, pues nada, que digo que estaba diciendo que después de 11 años ese disco duro tiene que tener los archivos repartidos a lo largo y ancho, porque claro, ha ido borrando, porque es que, bueno, en el texto de la noticia enlazaré con alguno de los artículos que hemos escrito sobre cómo funcionan los discos duros para que la gente entienda que cuando borra... Para, o sea, reinstalar desde cero, lo que haremos o lo que haríamos es borrar totalmente el disco duro, con lo cual estamos borrando los 12 años de basura, de archivos temporales, de errores, de tal, y volviendo a empezar desde cero. Siendo este equipo el capitán, o sea, teniendo el capitán, siendo un equipo de 2009, seguramente tiene unidad de DVD y a lo mejor tiene el sistema operativo en DVD. O sea, que puede meter el disco el DVD del sistema operativo y arrancar con él. O puede arrancar con la tecla C, ¿no? Que era, no sé con la si tecla C, sí. La tecla C sí, para que coja, para elegir el disco, ¿no? Sí. O ahora, con el Alt, no, me parece que es con Alt, es con la que te sale que eliges el disco del que arrancas, ¿no? Si es con el C, arrancas directamente del CD. Pero bueno, se ha formateado el único disco que va a tener desde el cual el Mac detecte que va a arrancar. Antes de formatear, metes el CD del sistema y arranca con la tecla Alt. Y arrancas con la C, para que te arranque directamente del CD y no te arranque desde el disco duro. Y a partir de ahí ya... Es importante que hay que pulsar esta tecla cuando se está oyendo el ton cuando está arrancando, ¿vale? Y entonces esperas un poquito con la tecla pulsada y aparece en pantalla los diferentes discos para arrancar. Hay otra opción, que sobre todo en los ordenadores modernos, yo no sé si ese modelo tan antiguo lo podrá hacer, que es arrancar desde Internet. Pulsando las teclas Comando, Alt y R, mientras suena el RUM, lo que tarda más, pero te baja el sistema operativo desde Internet directamente. Por lo tanto, no tienes ni poder. No sé si eso va a funcionar. Ni pendrive. Bueno, que lo pruebe si quiere. Yo siempre he hecho un disco de instalación USB en los últimos años. Sí, que es una técnica que requiere... Es que si es un usuario básico no lo vas a saber hacer. Porque tienes no, pero tenemos artículos en FacMac. Tienes que entrar en el terminal y hay un comando que tienes que copiar, ¿no? Que es para copiar la imagen o sea, para hacer una imagen de disco en la que estén incluidos los archivos del instalador del sistema. Sí. Pero si tienes el CD de tu sistema que te venía con tu Mac, desde ese, lo deberías poder volver a la vida y formatear el disco y borrarlo y limpiarlo y pasarle la mopa y todo. ¿Cómo se hace? Una vez has arrancado con ese disco de arranque, ya sea el CD, ya sea por internet o ya sea el USB que estaba diciendo Dani, te vas a Utilidad de Discos, que es una aplicación que está dentro de ese arrancador,
eliges tu disco duro y le dices borrar. Aquí ya se acabó, ¿eh? Lo que no has guardado, lo has perdido. Ya no hay vuelta atrás. Y a partir de aquí te pones a instalar. Y ahora mi duda sería decirle, ¿qué instala? ¿De nuevo el Snow Leopard o se va a la última versión disponible que es el Capitán para él? Perdona, déjame que haga un inciso porque yo creo que es uno de los errores más habituales que suelen cometer o solemos cometer los usuarios, que es nos ponemos todo ufanos porque vamos a formatear el disco y lo que hacemos es restaurar desde la copia de seguridad que tenemos, con lo cual estamos volviendo otra vez a copiar toda la basura, eso no se puede hacer en este caso porque estarías volviendo a tragarte todo lo que estás intentando desprenderte, ¿no? Es verdad, eso no lo hagáis. Niños, no hagáis esas cosas. La copia de seguridad es para que el problema podamos seguir donde estábamos, pero no sirve para limpiar el sistema. Para limpiar el sistema tienes que instalar desde cero. Y luego recuperas solo las fotos o te copias solo las fotos, la agenda o las favoritos, los documentos, lo que sea que tú hayas guardado previamente. Pero y además así no vuelves a instalar todas esas mierdas que has ido instalando que luego no has podido borrar del todo. Sí, claro. Sí. O sea, la copia de seguridad es para salvarte ante un problema, pero no sirve para hacer limpieza. Entonces, lo que os estaba preguntando, ¿qué hacemos? ¿Que siga con Snow Leopard o que se pase al Capitán? Que pues es yo la última versión que puede aquí tengo que ese iMac. Levantar otra bandera roja y decir, depende del software que utilice. Porque podría ocurrir que estuviera utilizando programas que con una versión más moderna del sistema operativo ya no fueran compatibles y entraríamos en un conflicto en el cual no puede actualizar esas aplicaciones porque ya nos explica que está buscando la manera más rápida y barata de solventar el problema de la lentitud, y a lo mejor una versión más moderna del sistema operativo que podría aportarle velocidad o le podría aportar nuevas funciones, resulta que le coloca en una situación indeseada de incompatibilidad con el software. Entonces, antes de hacerlo, tiene que asegurarse de que las aplicaciones que tiene son compatibles con una versión más moderna del sistema operativo. Claro. Si, como tú dices, usa programas antiguos, esos que grandes comillas, y no recuerda cómo. Pues sí, que ahora mismo ya no tiene el CD de instalación ni tiene el número de o por serie. Lo que sea, sí. Lo que fuera. Pues sí, eso suele ser un punto espinoso, claro. Porque a ver, no hemos hablado aquí. Pues también tienes que instalar las aplicaciones. Yo creo que a esto le deberíamos dedicar un programita sobre el tema de esas aplicaciones sacadas de donde no se debe. Pues son la única forma que tienes de meterte un problema en tu ordenador, en tu Mac. En el Mac no existen los virus y la única manera de meterte un programa malicioso es a través de esos programitas que se sacan de donde no se debe. Hombre, también se entiende porque si es verdad que eres, por ejemplo, un usuario de un Photoshop y en su día pagaste por un Photoshop antiguo, ahora a lo mejor no quieres tener una suscripción a la Creative Suite, que es que, oye, es un precio que hay que pagar. Que se pase a Affinity Photo. Affinity. Claro, pero sí que es verdad que hay aplicaciones que son alternativas que pueden estar bien, pero bueno, no es el tema de hoy. Tienes razón en ese punto que yo no lo había pensado, es que antes de actualizarse la versión del sistema operativo y antes de borrar el disco duro, hay que tener en cuenta que necesitas esos programas que tengas para volver a instalarlo. Tienes que coger una hoja y un bolígrafo y ponerte a apuntar las aplicaciones que son fundamentales para ti y asegurarte que las vas a poder reinstalar, bien porque tienes el instalador o bien porque la copia de seguridad que haces, que no funciona eso de copiar la aplicación al disco duro externo y luego volverla a meter, porque hay archivos en muchas otras partes del sistema operativo que hacen que eso funcione, ¿no? Entonces, bueno, pues que es una cosa que hay que tener cuidado a la hora de hacerla. Sí, déjate el sistema que tenías o vamos, no lo actualices demasiado. Sin embargo, si actualizas el ordenador con un SSD y con más memoria, pues yo creo que vale la pena ponerte un sistema operativo más moderno que tiene cosas muy interesantes, ¿sabes? Sí, que no... A ver, que es verdad que en algunos casos puede ser que algunas cosas vayan más lento porque el sistema está haciendo más cosas, pero normalmente las nuevas funcionalidades yo creo que compensan bastante. Sí, yo soy de tener siempre a la última versión, ¿eh? O sea, yo tengo unos familiares que tienen un MacBook Pro de 2007, estamos hablando ya de 14 años, y están funcionando con la última versión, que es 2 o 3 versiones anteriores a la actual.
Sí, y sí, están además funcionando Apple con la última. hace muy buen trabajo en ser capaz de cuando te dice que una máquina es compatible, no es que le esté ahí poniendo unas ruedas de camión a un, ¿sabes? A un cuatro latas. O sea, es que hace el sistema para que funcione bien en las máquinas que están soportadas. Yo igual, yo tengo el iMac, lo tengo actualizado a lo máximo que se puede. Le actualicé el disco interno con SSD y le amplié la memoria y lo que digo va fenomenal. Y yo no he notado que vaya más lento por actualizar el sistema operativo. He notado que hay muchas más aplicaciones que puedo utilizar. Claro. Y aquí esta recomendación sí que se la voy a hacer sin ningún miedo. Amplía la memoria RAM. Según Apple, este Mac... Bueno, pensamos que estamos hablando del iMac de principios de 2009. Porque dice que es de 2009, pero no nos dice si es del modelo de principios de 2009 o finales de 2009. Yo creo que es el de principios de 2009. Entonces, ampliar la memoria puede hasta 8 gigas y es muy fácil. O sea, me refiero, Pero el iMac 8 tiene una gigas, tapita. 8 gigas, que es lo que dice Apple, ¿no? Es lo La que dice página. Apple. Sí, Seguramente se pueda a 16. lo que Porque pasa es que, claro, se la va a jugar. Apple da esa cifra pensando en los tamaños de los DIMMs de RAM que hay en el momento que escriben ese artículo de soporte. Lo que pasa que, claro, Pero se la va a normalmente jugar a que yo no me le la funcione. jugaría. Yo creo que, bueno, la verdad es que los DIMMs de 8 gigas pues no son A demasiado ver, baratos. yo le he visto. Pero dejarlo con 16 gigas me parece una buena idea. A ver, según la documentación oficial de Apple, 8 gigas. Lo bueno es que este iMac se puede abrir debajo, en la parte de abajo tiene una tapita, se puede abrir y meter la memoria manualmente Sí. sin ningún problema. Por lo tanto, me refiero que no es una operación que necesite Compleja, unos sí. conocimientos técnicos muy grandes. Sí, sí. Y he buscado que puede costar 60 euros. 60 euros, dos DIMMs de 4 gigas cada uno. Que es la Carísimo configuración. eso. Eso es carísimo. Bueno, ¿De qué velocidad? En seguro, 1066 MHz. Es que yo El creo caso- que aguantan más velocidad además, porque también esas especificaciones de velocidad son las que da Apple en la página de soporte de cuando escribieron ese post, ¿sabes? Que debe ser... A ver, yo os digo una cosa. No sabemos dónde está este usuario, porque no ha dicho en qué país está, ¿verdad? No lo he dicho. Y a ver, yo he buscado, hay una tienda en España que hace las cosas muy bien, que para ordenadores viejos que son magníficos, y en magníficos puedes buscar ampliación de memoria o de disco tal para este modelo de Mira, Mac de ahora tal fecha. que lo citas, claro, te puedes ir a un Magníficos y le coges que te dejen un par de DIMMs de 8 gigas, a ver si te valen, y si te valen se los pagas, y si no, ¿sabes? Yo creo que en una tienda de estas cercana, porque te van a dejar probar eso, o incluso ellos te van a decir, pues mira, en este modelo puedes poner los de 8. Si no te arriesgas en Amazon, compras los dos DIMMs de 1600 MHz, 63, sí. SO de DIMM DDR3, 1600, una 1066 DDR3 MHz. Sí. y te la juegas, porque además también en Amazon lo puedes Devolver, claro. El caso es la memoria. No nos dice cuánta memoria RAM tiene, ¿vale? Pero si tiene menos de 8, que lo suba a 8. Esa inversión Mínimo 8. es básica. O sea, Mínimo 8, si quiere probar 16, evidentemente 16 mejor que 8, ¿no? Pero la ampliación de memoria RAM es básica para el resultado, para la velocidad, para que todo funcione mejor. Y estamos hablando de que es fácil de hacer, porque ya tiene una tapita, simplemente abrir la tapita y cambiarlos, las memorias. Mira, están a 40 pavos cada En 28. este caso, vale, 40 cada uno de 8. Vale. En este caso yo te decía 2 de 4, pero es verdad que se puede probar de ir a 16 y a ver qué pasa. Y luego está el gran cambio, lo que tú vienes insinuando, Dani, desde el principio. Eso es lo más importante, el SSD. O sea, quitar el disco duro interno y ponerle un SSD es el cambio más grande que puedes hacer para que el ordenador se convierta en otra cosa. En un nuevo ordenador. En uno nuevo. Es como... Es que es alucinante el cambio que hace un ordenador cuando le pones el SSD, claro. Claro, ¿cuál es el problema? Ya no es como la memoria. No es tan fácil. Hay que abrir el ordenador. Sí, o sea, ahí ya tienes un así. Ahí en Magníficos, que también he mirado, tienen kits para cambiar disco duro del iMac y te viene con sus ventosas para quitar la pantalla, con sus destornilladores. Si el usuario es manita, sabe abrir y cerrar aparatos, o tiene algún familiar o conocido que lo pueda hacer. Y no tiene dolencias de corazón. 27 vídeos de iFixit, vamos, y al final dije, mira, lo voy a hacer yo porque
Me parecía que era muy caro lo que me cobraban en un servicio técnico, que es una buena opción también. Si Hay tienes que ir a un algo de- servicio técnico, claro, oye, que te Claro. lo haga un profesional. Compré el disco el SSD de Samsung, compré porque hace falta tener un CADI, ¿no? Una carcasa, porque el Un disco adaptador. SSD, el adaptador es chiquitito, porque es de 2,5 pulgadas, ¿no? Ujú. Y entonces lo tienes que montar, y entonces, según cómo sea el adaptador, puede no encajar muy bien. Yo ahí tuve algunos problemas. O sea, abrir el ordenador es relativamente fácil, te tienes que acordar de dónde va cada tornillo, no sé qué. Lo de la ventosa es una chorrada, porque es que en realidad, si le metes fuerte las uñas a un iMac, le quitas la pantalla. Pero bueno, no, no. Pero es A lo verdad que mejor al levantar la Menuda gata. pantalla, pues puedes cargarte un conector. el sensor de temperatura del No, disco. no es que nos acordaran, es O que no no se lo lo hicieron. conectaron. Es Vale, que yo entonces, eso tampoco lo pude hacer, porque los discos mecánicos de Apple tienen un sensor de temperatura y hay una especie como de sonda dentro del sí, ordenador que va pegada al disco duro con correcto. una pegatinita, porque ahí está el sensor que mide la temperatura del disco. Entonces, el ordenador, si no detecta esa temperatura o ese Se sensor, ponen se vuelve los loco y se ventiladores. ponen los colores a toda vez. Claro, Para eso hay, este hay una amigo era aplicación un. que se llama MacFans Control, por ejemplo, que la Ajá. instalas y controlas la velocidad de los ventiladores. Mi Mac, por Este, ejemplo, que va viejísimo, le tengo que poner los ventiladores que parece esto una turbina. este Pero es amigo una que yo buena te solución. digo, tenía los ventiladores a tope. El problema era que se dedicaba a la música y al audio. Claro. Vete, los Nada. ventiladores haciendo ruido. Claro. Pero lo volvió a llevar a. Metieron bien el sensor de temperatura y se acabó el problema. Mira. Se acabó el problema. Pero bueno, o sea, SSD en un Mac Mini es muy fácil. En un iMac ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Entonces, si el usuario tiene a alguien que se lo pueda hacer, un servicio técnico, alguien que se lo pueda hacer, es la mejor inversión que puede hacer para que el iMac sea otra cosa. Cambiar el SSD. Y debería intentarlo. Es verdad que es más caro, no es tan barato. Y también he preparado una solución si el usuario no quiere abrir el iMac y cambiarle el disco duro. No. Aunque es recomendable que lo cambie porque lo que hemos dicho antes, ya no solo por velocidad, porque es viejo y cualquier día puede dar un susto. La otra opción sería irnos a un disco duro externo. Pero un disco duro externo yo sí que iría por un SSD externo. Y habría que conectarlo por el puerto más rápido que tenga el Mac, que en este caso es un FireWire 800. Ese Mac tiene USB 2, no tiene USB 3. Entonces yo me iría a Pero sí tiene fireware, ¿no? un FireWire 800, sí. No es igual de rápido que si pones un SSD interno, no lo es. Pero al menos tienes la máxima velocidad que puedes conseguir sin abrir el ordenador. El puerto firewire y el disco SSD. Incluso el usuario, o sea, podría trabajar de dos maneras. O ponerse la fototeca en el disco duro externo y los datos con los que trabaja en el disco duro externo, o incluso podría hacer un disco duro externo de arranque, instalar el sistema operativo en el disco duro externo. El Mac lo soporta sin problema. Y probar a ver qué tal. Sin tocar su disco duro interno, podría instalar en el disco duro externo y arrancar y trabajar con el disco duro externo y ver si nota mejoría o no. Y eso no supondría destruir los datos del disco interno. He mirado también, ya aprovechando en Magníficos, que no nos patrocina, pero le animamos a que nos patrocine. Animamos a que los patrocine. Un disco duro de 500 gigas con FireWire cuesta 149. Si nos vamos a un tera, 266. A ver, un disco duro SSD es caro. O sea, los 2 teras en SSD, como decía Dani al principio del programa, es muy caro. Pero a lo mejor te puedes coger 256. No, 256 no hay mucha. 500 gigas en 512, SSD. sí. Y ahí tienes por lo menos una mejora de velocidad, ya sea porque instalas la fototeca en ese disco o porque instalas todo el sistema en ese disco y pruebas a ver qué tal va. Y luego, si necesitas más almacenamiento, puedes poner un disco duro mecánico tradicional, porque al final solo es almacenamiento, que también debería ser FireWire 800 para conseguir la mayor velocidad. Los discos FireWire normalmente tienen una cosa que es que llevan siempre dos conectores. De manera que tú puedes ir encadenando uno al otro, o sea, es decir, del Mac al primer disco Sí, duro, del primer pueden ir disco duro al encadenando, segundo claro. disco duro, y me refiero que podrías tener primero un SSD para las cosas principales y luego conectado uno de almacenamiento de 2 teras, de 4 teras, de 6 teras,
para meter datos ahí a saco. Ese ya mecánico, claro, porque es que si no se va muy, 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 muy caro. Entonces, bueno, yo creo que hemos hecho un repaso por muchas cosas. No sé si se os ocurre alguna Vamos más a... que se te pueda recomendar. No, yo creo que hemos cubierto todas las posibilidades de mejorar ese equipo desde las baratas y urgentes hasta Sí. las caras y Pero yo me tiraría a optativas. la piscina, ¿eh? Yo en un ordenador, porque a ese ordenador ya en Wallapop, ¿qué vas a sacar para ese ordenador? 300 euros, ¿sabes? Bueno, primero tienes que encontrar a alguien que te lo compre. Que Primero tienes que no, encontrar que te lo compre. que no creo Si que fuera una haya mucha lamparita, gente a la caza de IMAX de 2009, pero bueno. Claro. Pero bueno, yo creo Entonces, que es el momento de recapitular y que le quede claro cuál es el orden de los pasos que le recomendamos que haga. Entonces, a ver, Juan, déjale. primero, copia de seguridad. Pero es que aunque no te pongas a hacer nada, siempre ten los datos seguros. Con este sistema operativo ya tienes la opción de Time Machine. O sea que si no usas Time Machine, tienes que usarlo ya. Segundo, reparar el disco duro con utilidad de discos. Vamos a reparar, vamos a hacer que si hay errores lógicos, los quitemos. Tercero, vamos a valorar reinstalar el sistema desde cero. Aquí ya, como hemos dicho antes, tienes que tener seguro que tienes todas las aplicaciones que necesitas, instalables. Si no las tienes, pues vas a tener que mantener el sistema, pero que estás en un precario, vamos, en una situación muy precaria, ¿vale? Si puedes, consejo, reinstalar desde cero, porque así limpiamos. Siguiente, no recuperar los datos de una copia de seguridad, recuperar los datos porque los has dejado por separado, fotos por separado, tal. Pues si recuperas la copia de seguridad de Time Machine, por ejemplo, también recuperas la basura, ¿vale? Ampliar memoria RAM. Eso, o sea, no sabemos la que tienes ahora, pero amplía memoria. Apple dice 8, Dani dice 16. Puedes probar con 16 y si no funciona, los devuelves y compras 8, ¿vale? Son 2 DIMMs de 8 serían 16, 2 DIMMs de 4 serían 8. Luego, si te atreves o tienes a alguien que te lo pueda hacer, un servicio técnico y tal, abre el equipo, quita el disco duro mecánico y pon un disco duro SSD. De todo lo que hemos hablado, es el cambio más grande que vas a tener. Ahí sería bueno que hicieras una reinstalación desde cero. Pero tienes otra vez la misma historia que hemos hablado antes. Tienes que ahí tener casi los la tienes que hacer programas y por tal. fuerza. Hombre, podría intentar pasar los datos de uno al otro, pero es verdad que, ostras, puestos ya a la bien. Y la última es, si no puedo o no quiero abrir el equipo, un SSD externo. A por FireWire 800, que es lo más rápido que puede ese equipo. Y yo creo que no nos queda ¿Sabes lo nada que más. teníamos que haber hecho? Haber llamado a Magníficos o a uno u otro servicio técnico y haber dicho cuánto cuesta en servicio técnico esto. Ah, que Cambiar te hagan disco ellos el duro trabajo. y te quedan en el estado. Y a partir de ahí valorar, porque te dice, pues mira, estos son 300 pavos. Pues yo qué sé, te lo planteas. Si te vale la pena por 300 euros mantener tu iMac y ponerlo un poquito al día, que yo creo que puede valer la pena, ¿eh? Si no eres un usuario ahí mega exigente, o decir, pues mira, pues lo vendo como está, me lo quito de encima, le saco 250 euros en Wallapop, si lo quiere alguien Me compro y un con lo que M1. ahorro me compro uno un poquito más Un M1. moderno. Bueno, Enrique, No, el M1 no. esperamos que todas estas soluciones te ayuden a ver un poco más claro qué es lo que puedes hacer con tu iMac. A los que nos habéis sintonizado, a los que habéis descargado el episodio y lo estáis escuchando ahora, pues muchas gracias por vuestra confianza. Si tenéis dudas o preguntas que queráis enviaros, O alguna sugerencia. o O alguna sugerencias, sugerencia que no se nos haya ocurrido. sí, eso es, nos Sí, hemos dejado exacto. algo, pues ahora es el momento de que dejéis un comentario o bien a través de las redes o bien en la propia web de facmac.com. Aquí nos despedimos, os deseamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Hasta pronto. Hasta luego. Pronto.